te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos acá en tu casa, como decía mi hermana hoy, las comodidades que tenemos, Señor, lo que tú permites que podamos disfrutar, Señor, de estar en tu presencia. Como decía Vale, nada merecemos, nada, pero tú nos das todo, Señor. Y por eso queremos agradecerte. Nos diste nueva vida, nos diste tu sangre para perdón de nuestros pecados. Así que ahora, Señor, yo te pido que tú estés tomando mi corazón, mi mente, mi boca, y que de mi boca salga palabra tuya, Señor, nada más. Nada más. Somos vasos de barro, como explicaba la hermana Adela, pero tú te glorificas, Señor, cuando disponemos nuestro corazón. Así que aquí me tienes, Señor, dispuesta para hacer la obra que me mandaste, y te pido que en los corazones de mis hermanos, Señor, de tu pueblo, caiga en tierra fértil esta palabra, Señor, que pueda ser aplicada también, Señor, que podamos entenderla, renovar nuestra mente y aplicarla, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo y en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ni preciso leérselas, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo primero que hice yo, porque eso parece muy claro, pero fui al diccionario a buscar a ver qué era, según el diccionario de la RAE, la certeza y la convicción. Y son dos términos bastante parecidos entre sí, permítanme que se los lea. Dice, la certeza es el conocimiento seguro de algo. ¿Tá? Yo estoy seguro acá que tengo certeza de que quien construyó este edificio lo construyó bien y no se nos va a caer el techo a la cabeza. Cada persona que entrega una obra en manos de alguien confía en que la va a hacer bien, ¿verdad? Entonces, cuando caminamos por las calles confiamos que no nos va a pasar por arriba un auto porque el auto va a circular por donde tiene que circular. Pero a veces esa convicción nos hace dudar también. A veces no estamos tan seguros y entonces tomamos ciertas precauciones. Dice, y agrega, además es la firme adhesión de la mente a algo concebible sin temor de errar. Es decir, mi mente está segura que en lo que yo estoy confiando va a pasar, va a suceder, que si esto es como mi mente cree, es así. Estoy poniendo toda mi convicción acá sin temor a errar. Qué bien cuando esa fe es fe en Dios, ¿verdad? Qué bien cuando esa fe es en lo que Dios puede hacer y no en el Dios que nosotros a veces minimizamos de acuerdo a nuestras circunstancias. Porque nosotros acá tenemos revelado un Dios. Hace unos días cuando salimos en el día de Halloween, a mí me pasó de conversar medio acaloradamente con una persona que me decía, no, porque Dios, la iglesia tiene que actualizarse, porque ahora es... Digo, no, mirá, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No se trata de actualizaciones. Dios es mejor que los iPhones, no necesita ninguna actualización. Dios ya está, Dios es así, Dios se nos reveló así. Ahora, que a nosotros no nos guste lo que dice, que nosotros quieramos cambiarlo porque me conviene, eso es diferente. Y creo que ha sucedido en todas las épocas. Por eso yo siempre estoy de acuerdo cuando el pastor dice que a los profetas, hoy en día, sí puede traer buenas noticias un profeta. ¿Tá? Puede haber una profecía buena, ¿cómo no? Pero por lo general, el profeta venía con un mensaje que necesitábamos cambiar. No que necesitábamos seguir como estábamos. No que qué bien cómo estás. Necesitas cambiar. Y eso al pueblo no le agradaba. Ni agrada hoy por hoy tampoco. Porque esta es la mejor profecía, la más exacta. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta profecía, no siempre me agrada lo que dice. Pero es para bien. Y eso es parte de la convicción. Cuando en mi mente está que Dios va a obrar conforme a su voluntad, para bien de aquellos que le aman y hacen su voluntad. Amén. Esas ideas que están acá, que se revelan a nosotros de la mente de Dios, son las que tienen que entrar en nuestra mente para que se genere la convicción. Y entonces cuando yo esté frente a la dificultad, frente a la prueba, frente a incluso la tentación, como hablábamos ayer con los chiquilines que estamos estudiando Génesis, cuando estamos frente a la tentación, la palabra dice que Jesús nos da la salida. Nosotros no la agarramos porque no queremos, pero Jesús nos brinda
la salida de esa tentación de enojarme, de insultar, de golpear, de matar, como hizo Caín. Pero tenemos la salida. Pero si nuestra mente está la convicción de que Dios quiere lo mejor para nosotros, yo me voy a dar cuenta que si Dios me está sacando a este chulo que tanto parecía tan lindo, pero resulta que no era, porque me estoy conformando con el sapo en lugar de esperar el príncipe que Dios tiene para mí, por ejemplo. A mí no me pasó porque Dios me dio así el príncipe, ahí sentadito. Pero a veces estamos así en esa confusión, o qué pasará, o que este trabajo, o que este estudio, o que esto. Pero cuando en mi mente está la convicción, yo puedo entender que Dios me saque cosas. Ay, que me gustaba hacer esto. Ay, que yo quería. No era malo Dios, pero capaz que sí. Vos no lo sabés. Porque el plan de Dios, hoy hablábamos con mi esposo, mientras caminábamos, que nosotros no lo desconocemos. Dios no nos mostró a nosotros toda la película completa. A veces pasan cosas en nuestra vida que van a dar fruto en las generaciones siguientes. Y no vamos a llegar a verlo tal vez. O sí, pero no sabemos. Pero si nosotros tenemos la convicción, vivimos tranquilos, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede gobernar nuestros corazones. Y entonces, sí, es verdad, las adversidades están. Como siempre me gusta decir e imaginar, Dios no es el genio de la lámpara, porque a veces predicamos mal. A veces cuando estamos allá afuera y queremos convencer a las personas, le decimos, Dios te va a arreglar todo. No, Dios no te va a arreglar nada. Dios te va a arreglar a vos, que es quien necesita ser arreglado. Dios va a trabajar con vos en medio de esa tormenta. ¿Para qué? Para que vos confíes en Él. Para que vos le entregues el timón de tu barco a Él. Para que Él realmente sea el líder de tu corazón y maneje las cosas a su gusto. Antes, cuando nosotros comenzamos nuestro matrimonio, yo creo que esto ya lo conté una vez, pero me parece que hace el ejemplo, y perdón por la autorreferencia, a veces yo pensaba, Marcelo me dice, como me aconsejó una vez, tené cuidado con el río, acá, porque el río es complicado acá, y yo venía de toda mi infancia viviendo a 3 cuadras de la playa, y para mí la playa era como mi segunda casa. Yo sabía nadar desde chica, a mí el río nunca me había causado ningún problema, pero no es el mismo el río Uruguay que el río Negro. Y él me decía, tené cuidado cuando vayas a la playa, tené cuidado. Mirá, un día le dije, mira, vamos a ir al Biguá. Me dijo, por favor, tené cuidado, mirá que el río acá. Y yo, en mi mente, yo lo escuchaba. Como dijo Rosita, me entra por acá y me sale por acá. Yo lo escuchaba, pero por mi mente, ¿saben qué leía mi mente? Este amargado, como no quiere ir a la playa, como no le gusta, como se tiene que ir a trabajar, como no quiere que yo vaya, me está diciendo todo eso para que yo me asuste y me quede en casa. ¿Está? Perdón por lo que estoy diciendo. Ya le pedí perdón a él, pero hace mucho. Ahora no pensaría eso. Pero a mí me gusta ser sincera. Y yo pensaba así, de verdad. Me fui igual a la playa. Me tiré al agua. Mariano, Marti era chiquito. Mariano estaba en la costa. Yo me tiré al agua y a mí me gusta andar por abajo del agua bien, que no me vean a dónde salgo. Resulta que cuando salí no daba pie. Y la corriente me empecé a asustar. Y la corriente me empezó a llevar. Y la gente con la que estábamos estaba lejos. Y no me escuchaban. Y yo veía a Mariano en la costa y pensaba, me voy a morir. Por no haber hecho caso. Por no haber creído en el hombre que me ama y que me estaba aconsejando para bien. Por hacerme la loca. Porque era más fácil lo que yo estaba diciendo, que no le gusta ir, que no quiere, que creer en él. Y es solamente mi esposo. Dios me salvó. No me acuerdo ni cómo, hermanos, pude volver. No me acuerdo, sinceramente. Desde ese momento no dejé de ir a la playa. Pero tengo respeto al río, que era lo único que él me estaba aconsejando. En ningún momento me dijo, no vayas. No disfrutes con los nenes porque yo no puedo ir porque tengo que trabajar. En ningún momento me dijo, no te metas al agua. Me dijo, tené cuidado. Pero claro, mi soberbia. Y díganme si con Dios no nos pasa eso. Dios te dice, anda por acá, hace esto. Y nosotros pensamos, ay no, es que Dios es un aburrido, es que Dios no quiere. Es que Dios, mirá, claro, no le gusta. Porque, ay, la palabra de Dios ya pasó de moda. Ay, esto no.
y erramos. Y Dios nos rescata. Entonces me parece importante traer esto. Me parece importante meter en nuestra mente la convicción de que Dios nunca va a querer nada malo para vos, ni para mí. Que si Dios te está sacando algo, le está haciendo una poda, es porque eso ya no va. Es porque vas a estar un pasito más adelante, es porque quiere más profundidad. Como alguna vez predicó Julia, no nos quedemos en la orilla. Entremos en el mar de Dios. Y ahí nos vamos a empezar a convencer. Y ahí viene la otra parte, la convicción. Saben, yo creo firmemente que viene después de la certeza, la convicción. Por algo está puesta ahí. Y es estar convencido. Lisa y llanamente, estar convencido. Cuando Dios me dice, no vayas por ahí, yo podré patear, llorar, lamentar, pero voy por donde Dios me pide. Amén. Esa es la convicción. Porque yo sé que por donde Dios me está pidiendo, me va a llevar a un buen lugar. Amén. Entonces, a continuación de esto iríamos al Salón de la Fama, de la Fe. Las estrellas, si pudieran estar en algún lugar, dibujadas en el cielo seguramente, de esas personas que tuvieron esa convicción y que tuvieron esa certeza, aunque no lo podían ver. Porque nosotros somos criticados porque confiamos en algo que no podemos ver. Pero Jesús dijo, bienaventurado el que sin ver puede creer. Amén. Entonces, los voy a pasear por la Biblia para otros que no están escritos en ese Salón de la Fama de la Fe, pero que también, de alguna forma, o a mi entender, o a lo que Dios me mostró, tuvieron fe. Y les voy a ir explicando cómo. Así que primero vamos a ir al libro de Josué. Por las dudas están todos ordenaditos. Vamos a ir, no nos vamos a saltear ningún libro. Vamos a ir a Josué 6, del 1 al 6. Saben, Josué fue, para los que tal vez no tengan este conocimiento, el seguidor de Moisés, fue el encargado por parte de Dios de pasar al pueblo a la tierra prometida. Pero después, cuando estaban ahí, encontraron oposición, como todo, ¿no? Y Josué era un guerrero. Entonces, Dios lo usó con esa condición de guerrero. Y lo que vamos a ver aquí es la toma de Jericó. Una vez recuerdo que la hermana Alejandra lo predicó excelentemente, pero hoy vamos a tomar un pedacito para probar algo. Esto yo lo hablé el otro día con los jóvenes y una cosa que a mí me ha servido para estudiar la Biblia es ponerme en el lugar de. Si estoy hablando de esta gente, si estoy leyendo esto, tratar de pensar que yo sea uno de los que están ahí. Pero con sinceridad, hermanos. Porque cuando hablamos, la palabra nos insta a hablar con salmos, con himnos, con voz de sabiduría, ¿no? Pero cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, podemos nosotros mismos con el Señor contarle de verdad el miedo que tengo, la vergüenza, lo que hice. Toda esa sinceridad también la necesitamos cuando estamos leyendo la Biblia, para que la Biblia realmente haga un efecto en nosotros. Amén. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es decir, Israel tenía rodeado a Jericó, ¿tá? Pero a su vez Jericó tenía esas murallas infranqueables. Era un lugar que ellos, a no ser por el sitio que tenían alrededor, ellos adentro se sentían seguros. Sabían que el pueblo de Israel no iba a poder entrar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Primera cosa, Dios le está diciendo, no mires los muros, Josué, no mires la gente que allá adentro está salada, impresionante lo que el gimnasio meten todo el día, no los mires porque yo te los entregué en tu mano. Amén. No importa qué tan complicado pueda ser eso que está ahí adelante, porque yo te lo entregué en tu mano. Amén. Vayan pensando en la cabecita de Josué. Sabe que Dios le entregó en su mano tremendo paquete, pero también sabe que es complicado. Que cuando abre los ojos
y deja de estar en comunión con Dios y mira el problema es grande. Pero a su vez no bastó con eso, que Dios le siguió dando otras recomendaciones. Dijo: rodearéis pues la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Pongámonos en el lugar. Recién habían pasado a la tierra prometida, estaban ansiosos de poseerla, ya Josué había mandado los espías, sabían las riquezas que tenía la tierra, querían guerra, querían: vamos a sacar a esta gente de acá, venimos con el poderoso Dios de Israel, ya matamos a todos los egipcios, huimos y Dios cerró el mar detrás de nosotros, o sea, lo tenemos de nuestro lado, vamos a la guerra. Y Josué les tuvo que decir: no, chiquilines, calma, no vamos a la guerra, vamos a rodear, caminando y calladitos. Qué cosa que nos cuesta a nosotros estar calladitos, ¿no? A algunos, a otros no. Pero bendición del Señor, los que están calladitos. A algunos nos cuesta estar calladitos. Bueno, la consigna era rodear, caminando y calladitos. Imaginen un momento a esos hombres que querían guerrear sin poder guerrear. Había que confiar, ¿no? Había que fortalecer esa convicción y esa certeza. Todavía no se veía nada. Todavía no había ningún vislumbre de que realmente lo que Dios decía se iba a cumplir. Y ellos caminaron. Y al 7º día tenían que gritar. Ni siquiera, algunos hubieran mandado bien para eso. Ni siquiera tenían que entrar con armas. Tenían que gritar y los muros caerían. Amén. Y gritaron y los muros cayeron. Gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? Es muy fácil leerlo y decir: yo también hubiera ido calladito, hubiera ido caminando, hubiera gritado. Sí van a caer los muros. Pero cuando Dios te dice en tu vida: anda calladito, rodealo, solamente rodealo, y después grita que yo me voy a encargar de voltear los muros. Vos le buscás la vuelta para tener que hacer algo más, porque no puede ser que sea solamente eso, porque ¿será que Dios realmente lo va a hacer? ¿O no? ¿O me pasa solamente a mí? Gloria a Dios si a ustedes no les pasa. Pero mayormente estaríamos mucho más de gloria en gloria si eso no nos pasara. Cometemos errores. Y cometemos errores porque nos apuramos o porque nos enlentecemos, porque no vamos al ritmo de Dios, porque no hacemos lo que Dios quiere. Imaginen a ese Josué en una tarea, tratar de hacer callar a ese pueblo, que siguiera las reglas, pero sin dudar lo hizo, porque conocía bien a Dios, porque había presenciado los milagros. Y por eso cuando nosotros decimos a veces, acá los que de alguna manera damos palabra o la alabanza, cuando dicen que no quede solamente en nuestros corazones, que pongamos en práctica. Bueno, Josué podía haber reservado en su corazón lo que había visto de Dios y dudar en ese momento. Sin embargo, no dudó. La certeza estuvo, y cuando el líder tiene certeza, los demás tuvieron que alinearse detrás de él. Amén. Y esto es muy importante para nosotros, papás, para nosotros, abuelos, jefes de hogar, de alguna manera influyentes sobre la vida de los más chicos. Cuando nosotros nos paramos con certeza y convicción, los otros se alinean detrás de nosotros y caminan los pasos que Dios te está dando para que camines. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero si nosotros, que somos los que lideramos, desconfiamos, ponemos en duda, cuanto más ellos. Bien, no se los voy a leer todo porque ya la conocen en la historia, así que nos vamos a ir hasta Jueces 4:1. En el tiempo que no había rey en Israel, no había quien liderara, Josué ya había dejado de ser y todo el mundo hacía lo que quería. Y bueno, Dios fue levantando diversos jueces a fin de que ordenar un poco la cosa, ¿tá? Hasta que en un momento dado levanta a una mujer, Débora.
dice, después de la muerte de Adod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová vendió la mano en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, la amenaza era real. Era mucho más fuerte que ellos, este rey, y los había oprimido, y los seguía oprimiendo. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Esto punto a favor nuestro. Era esposa, por tanto, imagino que también ama de casa. Y sin embargo, podía ser jueza de Israel también. Dice que se sentaba debajo de una palmera para recibir al pueblo que iba a esperar su juicio, que iba a hablar con ella. Tenía tiempo, la mujer. Pero resulta que en ese tiempo ella recibe una profecía que tenía que llamar a alguien al que Dios ya le había hablado. Ese era Barak. Barak había oído la voz de Dios, pero había hecho como Jonás, ¿vieron? No sé si esto me conviene. Entonces Dios le dijo, Débora, llámalo. Débora, sin titubear, una mujer, llama a Barak y le dice, ¿vos acaso no escuchaste lo que Dios te dijo? Capaz se lo dijo en mejores modos, si lo hubiera llamado yo, capaz le digo así. ¿Tenés que ir a la guerra? Tenés que ir. ¿Y saben lo que le dijo Barak? Bueno, yo voy a ir, pero si vos vas conmigo. Mamita. Los hombres tienen esa debilidad. Pero bueno, allá fue Barak a la guerra y Débora fue con él. Miren qué mujer que usó la fe para dejar lo que había detrás, para confiar en que Dios la iba a guardar, porque si le había pedido que hablara y ahora lo tenía que acompañar, la iba a guardar. Y así fue. Y ella le dijo, mira que si yo voy con vos, no va a ser por tu mano que vas a hacer, no vas a ser vos el que tenga el triunfo de esta batalla. Igual siempre es Dios, ¿verdad? Pero él le dijo, no importa, vos vení conmigo. Y Débora fue. Usó de su fe, de su convicción, de su certeza, de lo que todavía no veía, pero que había recibido como promesa. Ni siquiera para ella, sino para abrir los ojos de Barak. Pero fue y lo acompañó. Y nosotros a veces dudamos si acompañar a la hermana Cristina a la evangelización. Vamos a Ruth, por favor. El libro de Ruth 1:16, perdón. Si estoy en por 2 me avisan, y voy un poco más lento. No lo encuentro yo ahora. ¿Ya está en la pantalla? Buenas, lo leo de la pantalla entonces. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Saben, Ruth era moabita, no conocía al Dios de Israel. Lo que Ruth conoció del Dios de Israel lo conoció a través de su suegra Noemí, y fue mayormente por la tristeza, por los malos momentos. ¿Saben? El esposo de Noemí murió cuando ellos estaban en tierra de Moab. Y murieron sus 2 hijos también, Kelión y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, el esposo de Ruth y el esposo de Orfa. Se murieron los 2. Cuando Noemí escucha que en su tierra ya no había tanta opresión y había más prosperidad, decide volver a su tierra. Se despide de sus nueras, porque eran jóvenes, para que pudieran rehacer sus vidas en Moab. Yo estoy segura que Ruth había llorado junto a Noemí, había escuchado de Noemí, de ese Dios que Noemí anhelaba y que nunca se olvidó y que se entristecía de haber dejado, porque no fue el consejo de Dios que ellos se fueran a Moab. Pasaron cosas tristes porque justamente no estaban en la voluntad de Dios. Pero miren, si ellas hubieran sabido que esas cosas tristes que pasaban cuando murieron todos los esposos y ellas quedaron solas, eran para que luego Ruth se fuera con su suegra. Y con esa fidelidad, con esa fe,
en ese Dios que lo conocía por las tristezas, pero que sabía que tenía mucho más para dar, y por eso lo elegía. Y cuando llegan a Israel, y bueno, es larga la historia, pero lo más lindo es que aquel pariente que las podía tomar, que las podía ayudar, amparar, sí, es otra la palabra, pero redimir, se terminó enamorando. Era un hombre piadoso y terminó estando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera sabido al principio. Dios no nos revela el plan completo. Dios nos pide que tengamos fe. A veces la tristeza y el sufrimiento nos acerca a Dios. Es una disciplina que tendríamos que tener más presente, el sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero saben, hay todo un libro completo que se llama Lamentaciones. El 80% de los salmos son de sufrimiento. Algo nos está diciendo, ¿verdad? Yo les decía a ellos que a mí me pasó el día entre que íbamos a salir, que el 30 entregamos los folletos y el 31 salíamos y estábamos poco dispuestos a la salida realmente, obra del enemigo. Me pasó de estar cesteando y que de pronto viniera un llanto que yo no era que yo empecé a pensar y me entristecí. Era como todo un montón de cosas que venían a mi cabeza de lo que estamos viendo, de lo peor que veremos, de la tristeza de ver niños que quiero y que conozco y los que no conozco, ahí siendo víctimas prácticamente, de lo que pasa en las instituciones públicas cuando festejamos una fiesta pagana que ni siquiera es nuestra, que no tienen ni siquiera el más mínimo respeto por aquel que no quiere, que tenés que participar porque es laico. Si es laico, tengo derecho a decir que no, pero no se respeta. Y me vino un llanto, no porque yo sea tan espiritual, hermanos, pero se ve que mi corazón estaba muy triste. Y por eso les digo, ese sufrimiento me acercó a Dios. Este año, cuando falta tan poquito para terminarlo, que cuando hacíamos la evaluación, el otro día conversando, yo decía, el único mal momento fue cuando me dijeron, tu esposo infartó y lo llevamos a sala de reanimación. Ese momento fue terrible para el olvido. Pero, ¿saben? Ese momento me llevó a los pies del Señor, a orar, lo primerito. Porque yo sabía que no había nada que pudiera hacerse. No valía que gritara, ni que llorara, ni que pataleara, ni que me enloqueciera, ni que me fuera, ni que viniera, ni que nada. Nada. Lo único que había posible era orar. Y el Señor respaldó. Y gracias a Dios por su voluntad, Él hoy está aquí. Pero para nosotros ha sido un año precioso de poder disfrutarlo, de poder estar con Él, de cambiar, de renovar nuestra mente, de ver que no solamente se trata de cuido mi vida espiritual, somos tripartitos, alma, cuerpo y mente. Si yo no cuido mi cuerpo, y siempre decimos, sí, porque es templo del Espíritu Santo, yo no me hago tatuaje, pero tengo varios kilos de más, no me cuido en la comida, no hago deporte, no me interesa. Bueno, es todo, completo. Me fui de tema. Vamos a la viuda de Sarepta, a Primera de Reyes 17:8. Acá vamos a ver la historia una historia que más que de confianza. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A Rosita le encanta la viuda de Sarepta. Esto es tan sencillo como que en ese lugar no había para comer. No era que algunos estaban en abundancia, había escasez total para todos. Era una persecución constante. Y Dios lo manda a Elías a la casa de esa viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Eso todos lo haríamos, aunque no tengamos nada, ¿verdad? Bueno, te traigo agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella habrá pensado, ¿qué se piensa? Mirá la escasez que hay, hermano. Mirá todo alrededor y me estás pidiendo que te traiga un pedazo de pan. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, miren qué tristeza, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz lo que te he dicho. Hazme primero para mí, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Porque Elías había declarado una sequía en castigo de todo lo que estaba pasando. Jehová había declarado una sequía y hacía muchos años que venían así. Entonces, Elías, en casi figura de Cristo, pensaba yo, le dijo, dame primero a mí, que vos vas a tener lo que necesitas. Y el Señor te dice, usa tu fe, confía en mí, pensá primero en mí. Pongamos de moda orar antes de tomar decisiones, dice un meme. Qué verdad. Pongamos primero al Señor. En todo, En cuando tomamos decisiones, en cuando vamos a ofrendar, en cuando vamos a pensar en nuestras vidas, en lo que queremos, en lo que deseamos. Pongamos nuestros anhelos ante Él. A ver qué nos dice. Démosle todo. Ella no tenía nada. Era para ella y para su hijo, para comer y morir. Iban a morir y Elías les trajo esperanza de vida. Amén. Cuando ella pudo decir, y bueno, será. ¿Y por qué será? Porque Elías era un hombre de Dios. Porque no era cualquiera el que vino y le dijo, me das un pedazo de tu pan, dame primero a mí porque yo. Así que ojo, hermanos. Cuidado cuando viene alguien y te dice, dame a mí que yo después te va a recompensar. No. Al Señor primero. Y tengo que saber muy bien cómo supo la viuda de Sarepta, si a quien le estoy dando es un siervo de Dios. Amén. Sobre todo cuando estamos hablando de dinero, cuando estamos hablando de una ofrenda, cuando estamos hablando de algo con lo que quiero colaborar. Porque también hay lobos vestidos de oveja. Pero Elías era un hombre de Dios. Y Elías sabía por qué Dios se lo había dicho, que tenía que ir a ella. Y le declaró una promesa. Y ¿saben? Nunca se terminó ni el aceite ni la harina hasta que volvió a llover. Amén. Bueno, vamos entonces a Elías. Ahora no se los voy a leer porque se los voy a contar más bien. A Elías ante los profetas de Baal. Sucede que Elías no podía ver, se entristecía de ver que era el único de los profetas de Dios que había quedado vivo. Porque Acabe y Jezabel se habían encargado de eliminar a todos los profetas. Se habían tenido que esconder, hasta los habían tenido escondidos a 100 profetas. Y quedaba Elías solamente. Y sin embargo de Baal había 400. En el pueblo de Israel, gente, entre nosotros. No era que estaban mezclados. En el pueblo de Israel había 400 profetas de Baal. Profetas de dioses paganos. Entonces Elías dijo, bueno, muy bien, esta es mi oportunidad para mostrarle al pueblo quién es Dios, para mostrarle al pueblo quién es el verdadero Dios. Entonces, ¿qué dijo? ¿Saben qué? Bueno, van a traer para acá un animal que vamos a sacrificar y otro para mí. Yo voy a invocar a Dios y Dios va a quemar la ofrenda. Ustedes traten de hacer lo mismo. Miren, esos profetas sudaron, hasta sangre derramaron, no hubo caso. Baal en ningún momento pudo encender esa ofrenda. Nunca cayó fuego del cielo, nunca pasó absolutamente nada.
Hasta tanto que hasta Elías perdió un poco la compostura y se burlaba de ellos, diciéndole, bueno, a ver, griten más fuerte, dancen más alto, no sé, haz el paro de mano, Fabiana, a ver qué pasa. No, ni así, no pasó nada. Porque claro, obvio que no iba a pasar nada. Obvio. Pero se ve que para la gente se había olvidado que era obvio que no iba a pasar nada. Hermanos, y nosotros a veces estamos así. Confiamos en lo que no tenemos que confiar. Confiamos en un bolsillo lleno todos los meses, hasta que de pronto me quedo sin trabajo y me olvidé que yo tenía que depender de Dios. En todo momento. Confiábamos en que teníamos una salud que nadie podía, y vino el COVID y nos dejó a todos atemorizados, más o menos, por la enfermedad o porque voy a perder el trabajo o porque la cuarentena o porque esto, porque lo otro, o no. Y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que va más allá de todo eso. Amén. Entonces, obviamente que cuando llegó el momento de Elías, y Elías se puso así agrandado, ¿vieron? Y dice, mojame todo esto, mojámelo. Cuestión de que no vayan a pensar que es porque, mojalo, bien mojado. Cavá una zanja alrededor y llenala de agua. Puso 12 piedras representando las 12 tribus para armar ese altar. Todo como Dios le había mandado. Y cayó fuego del cielo y quemó esa ofrenda. Y la gente pudo saber ese día, saber no, recordar quién era Dios y volverse a Él. Amén. Pero les vuelvo a repetir, bienaventurados los que sin ver creen, los que sin ver tienen la convicción y la certeza. Amén. Bien, seguimos. Tenemos en el Nuevo Testamento también algunos ejemplos, pero para terminar el Antiguo Testamento me gustaría ir con Job, y no lo voy a poner acá porque se los voy a leer en otra traducción, este sí lo voy a leer todo. Job, pobre Job, vivió la experiencia más loca que una persona puede vivir. Era todo, tenía todo, era una persona fiel a Dios, y de pronto Satanás un día anda rodeando y Dios le dice, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué no te fijaste en mi siervo Job que es tan fiel? Y Dios permite que a Job, sin motivo, le pasen un montón de cosas. Y Job, en ese tiempo que le pasaron todo ese montón de cosas, pudo experimentar los buenos amigos. Preciosos los tres. Se vinieron desde tierras lejanas a hablarle a Job. A veces nosotros también queremos hacer lo mismo, ¿eh? A veces la persona está viviendo cosas porque Dios lo está permitiendo, no porque haya un pecado en su vida. Y nosotros decimos, algo habrá hecho. Por algo está así. Por algo está en ese lugar. Y quiero ir a darle consejos como si... Y lo que hacemos es lastimar. Porque Dios no nos mandó a exhortar. Entonces vamos a exhortar y lastimamos. Bueno, el pobre Job estaba viviendo eso. Estaba aguantando a sus tres amigos, diciéndole, acusándolo, que fíjate que aquí, que allá, que habrás hecho esto, que habrás fallado allá. La mujer que le dijo, pero ¿por qué no maldecía a Dios y te morí, hermano? Y ya está. Y se termina el problema. Y miren lo que dice en Job 19. Entonces, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Entonces Job respondió, ¿hasta cuándo seguirán causándome dolor y destruyéndome con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces, ¿no le da vergüenza? Me hacen daño. Aunque fuera cierto, no me he extraviado. Soy yo quien recibirá el castigo, si esto fuera cierto. Si en verdad piensan que ustedes son mejores que yo y usan mi desgracia como prueba contra mí, entonces sepan ustedes que fue Dios el que me puso acá. Él fue quien tendió su red para atraparme. Yo grito, ¡auxilio! Me agreden, pero nadie me responde. No hay justicia. Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar. Él ha cubierto mi camino de oscuridad. Me ha quitado todo mi honor y la corona de mi cabeza. Me arrastra por todas partes. Estoy acabado. Él me arranca la esperanza como un árbol que es arrancado de raíz. Ha desatado toda su ira contra mí. Me ha tratado como si fuera uno de sus enemigos. Su ejército avanza todo junto y me bloquea el paso. Sus tropas acampan alrededor de mi carpa. Él ha alejado de mí a mis hermanos. Y soy un completo extraño para mis mejores amigos. Mis familiares se han ido y mis amistades me han olvidado. Los visitantes que llegan a mi casa y las siervas me tratan como un extraño. Llamo a mi siervo, pero no responde. Aunque le implore ayuda,
Él no me responde. Mi esposa detesta mi aliento. Le causo repulsión a mis propios hermanos. Hasta los muchachos me odian. Me acerco y hablan mal de mí. Mis mejores amigos me rechazan. La gente que yo amaba se ha puesto en mi contra. La piel se me pega a los huesos. A duras penas estoy vivo. Tengan compasión de mí, amigos míos. Tengan compasión de mí. Porque Dios me ha destruido. ¿Por qué hacen lo mismo y me persiguen? ¿No se cansan de hacerme daño? ¿Cómo me gustaría que se escribieran mis palabras? ¿Cómo me gustaría que se escribieran en un libro? ¿Cómo me gustaría que se escribieran con cincel y punzón en la roca? Hasta acá tenemos un Job abatido. Sabía que Dios lo estaba dejando en nada. Pero miren lo que dice ahora. Pero yo conozco a mi defensor. Él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso después de que haya pelado toda mi piel en carne viva, veré a Dios. Quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más. Aun cuando se me hayan agotado las fuerzas. Cuando ustedes digan, ¿de qué manera le perseguiremos? Y que la raíz del problema está en mí. Témanle a la espada, porque la ira es un pecado digno de ser castigado. Así entonces ustedes podrán comprobar que hay un juicio. Amén. Dios lo probó a Job, pero al final le dio mucho más que lo que tenía al principio. Nunca lo negó, nunca se enojó contra Dios. Sí reclamó, pero volvió en sí y entendió quién era Dios. Y pudo, a través del sufrimiento, conocer verdaderamente a Dios. Ya no era lo que le habían contado, era lo que él estaba viendo. Amén. Bien, rapidito. María y José, otro ejemplo de fe. Dos chiquilines, dos gurisitos como ellos, comprometidos, iban a casar. Eran nadie para el resto de la gente. Pero un día llega un ángel y le dice a María, concebirás del Espíritu Santo. Y María dice, ¿cómo? Si yo estoy comprometida con José. ¿Saben por esa cabecita de esa gurisita de 15, 16 años lo que habrá pasado? Yo quiero agradarte, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero mirá la que me estás poniendo. Mi prometido me va a abandonar, me van a lapidar. ¿Cómo se va a cumplir tu plan? Porque donde me empieza a crecer la panza van a saber qué. Y explícale a la gente que era del Espíritu Santo. El ángel le dijo, no temas, todo se va a arreglar. Ella confió y se entregó, dijo, bueno, que se haga conmigo como tú quieras, Señor. Y el pobre José, claro, ahí en Mateo podemos ver cómo José le dice, mira, yo te quiero en pila, no te voy a dejar en público así para que no te apedreen, pero esto, te equivocaste, María, fallaste, ya está, yo voy. Y María, calladita, esperó, tuvo convicción, tuvo confianza en que Dios lo iba a arreglar. Y a la noche le aparece un ángel a José y le dice, no te preocupes, ella está esperando a un hijo que viene del Espíritu Santo. Y vos le vas a poner su nombre. No le dijo el nombre a María, se lo dijo a José. Vos le vas a poner su nombre. Porque los dos confiaron en él y llevaron adelante un embarazo, una familia, sabiendo de entrada que había un plan con ese niño, que no era de ellos, que ellos tenían que guardar de él. Amén. Y sin embargo, tuvieron convicción y certeza durante todo el periodo. Después tenemos a la mujer del flujo de sangre. Jesús iba apretadamente por un camino hacia la casa del centurión y siente que alguien se hincha de su túnica. Una mujer muy sufrida, muchos años, con esa pérdida de sangre que no terminaba, que había gastado todo su dinero en médicos. Y ella, en medio de toda la multitud, se conformó con tocar la túnica de Jesús. Y cuando le declaró, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ya está, ya se terminó. Tenemos también la mujer cananea, a la cual Jesús le dice, te conformás con las migajitas
y con esas migajas, la fe de ella conmovió a Jesucristo. También la ofrenda de la viuda, como yo les decía anoche a ellos. Ella no dio lo que le sobraba, lo que le restaba, lo único. Dio lo único, 2 blancas, lo único que tenía. ¿Cuántos de nosotros damos lo único que tenemos? Y eso conmovió el corazón de Jesucristo también. Eso es fe. Ella sabía que iba a ser provista. Ella sabía que podía depender de Dios. Y en Hebreos, si seguimos un poquito más adelante, en el 11:6, no es necesario, Marle, que lo pongas, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso sus discípulos le pidieron, aumentanos la fe, Señor. Y hacia ahí ya vamos. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos de quienes no tuvieron fe. El joven rico, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para ser un seguidor tuyo? Maestro, ¿por qué me dices maestro? Le dice Jesús. Andá a vender todas tus cosas. Él le dijo primero, mirá, tenés que guardar los mandamientos. Ah, sí, eso los guardo. No robo, no miento, no esto, no lo otro. Bueno, entonces agarra todos tus bienes y repartílos entre los pobres y seguime. Y el muchacho hizo, ay, no. Y la palabra dice que se fue triste. Se fue triste. Sabía que estaba dejando lo mejor, pero no fue capaz de dejarse a sí mismo. No estaba dispuesto. No usó su fe. También lo podemos ver en la resurrección de Jesús. Estaban en el aposento alto orando. Sin embargo, cuando vinieron María Magdalena y las demás a decirles que Jesús no estaba en la tumba, pensaron, ay, la miércoles se robaron el cuerpo, ¿qué pasó acá? ¿Dónde los llevaron? Los centuriones, los esto, lo otro. Mi querido, resucitó. ¿No te había dicho Jesús que eso iba a pasar? Pero no. Pensaron en cualquier otra posibilidad antes que fuera que había resucitado. Tuvo que hacerse presente en ellos, y ahí vemos también a los del camino de Emaús, por ejemplo. Cuando Jesús caminando al lado de ellos, ellos le decían, no, porque se terminó todo, ya está. En el que teníamos la esperanza, murió. Pero ¿y no te dijo que iba a resucitar? No, pero ante el problema, ya está, se fue. Bien, les decía, en Lucas 17:5 el Señor les da una respuesta a eso. Señor, aumentanos la fe. Y Él les dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, podrías mover este monte. Y saben, yo también en algún momento cuando leí eso, como que me agrupé con esta gente y yo decía, sí, claro, dale Jesús, hace un pase mágico y que yo tenga más fe. Pero no se trata de eso. ¿Saben? Porque la fe, dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas creemos cuando oímos el mensaje. Si el mensaje no es predicado, si el mensaje queda entre nosotros acá, que ya todos lo oímos, esa es una parte, ir a predicar el mensaje para que otros crean. Pero una vez que creímos, señores, hermanos amados, tenemos que leer este mensaje completo para que nuestra fe se active y para que nuestras obras den cuenta, como dice Santiago, de nuestra fe. Amén. Entonces, la fe es una palabra muy pequeña, pero que realmente tiene un significado muy grande. Encierra muchísimas cosas. Pero 3 aspectos a mí me gustaría que hoy nos quedáramos con ellos. Primero, la fe tiene un objeto en el que yo tengo esa certeza y esa convicción. Y en el caso nuestro es Dios. Amén. Es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la obra que hizo en nosotros, es su palabra. Amén. Ese es el objeto en el que yo tengo que enfocarme. Ahí es de donde no me puedo desenfocar. 2, la fe viene por el conocimiento de ese algo o ese alguien. Mientras más se conoce y más nos relacionamos con él, más se fortalece nuestra fe. Si yo no tengo ni idea de cuáles son las promesas de Dios para mí, no sé cuáles son las cosas que han vivido las personas que han confiado en Él, no sé nada de lo que Dios quiere contarme, no converso nunca con Él, no pongo nunca un plan mío en sus pies,
no nada con Él, imposible que mi fe en Él se fortalezca. Me voy a ir a buscar a los Baales, obviamente. Y tercero, la fe implica acción. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos según lo que creemos. Amén. Si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, no vamos a ser un Dios chiquitito a nuestra imagen. Vamos a creer en el Dios de los ejércitos, en el Dios de los cielos, en el Dios que mandó a su Hijo para salvarnos, a morir en una cruz para que nuestra vida fuera cambiada, no mejorada, cambiada. Amén.